Me encanta la instrumentación, es un tema que me fascina. Desde siempre amo la orquesta. Pocos conjuntos te dan tantos colores y tantas opciones de combinación. Tenemos diferentes tipos de cuerdas, de vientos maderas, vientos metal, percusión, arpas, teclados. Tantas opciones que puede llegar a colapsar al principio. Las posibilidades de combinación son miles y miles. Ahora bien, has compuesto una pieza sencilla. Tal vez música para un corto o el acompañamiento para una canción. Ahora querrías transportar esa obra a orquesta. ¿Cómo comienzas? Si eres como yo, querrás tener una buena base, sólida, y comprender por qué escoges esa opción. Querrás tener un buen fundamento. ¿De quién aprenderás? ¿Berlioz? ¿Wagner? ¿Debussy? ¿Ravel? ¿Mahler? Esta es una respuesta sexy, pero no es una respuesta sólida. Si uno quiere tener un conocimiento de verdad, debe ir a la fuente. Y una de las fuentes de la escritura para orquesta son las obras de Haydn. Haydn escribe su primera sinfonía en 1757. La orquesta, como agrupación, era aún bastante joven y estaba por madurar. El violín, la viola, el cello y el contrabajo se habían perfeccionado aproximadamente un siglo antes. Los compositores previos a Haydn habían compuesto para multitud de ensembles e instrumentos, y no tenían una plantilla cristalizada. En una cantata de Bach, por ejemplo, además de los instrumentos que habitualmente encontramos en la orquesta, podías encontrar violín piccolo, un oboe d'amore, una viola da gamba, órgano, pero los compositores de la generación de Haydn buscaban un estilo más simple, directo y diáfano que sus predecesores. Así que toman sus conocimientos y los sintetizan, los simplifican. También la plantilla orquestal. Tomemos como ejemplo una suite de Bach y una sonata de Stamitz. La escritura es similar, pero en el caso de Stamitz es algo más simple y esquemática. La voz principal queda más destacada porque el resto de música es un simple acompañamiento. Miremos ahora la obertura de la suite en do para orquesta de Bach y un movimiento de sinfonía de Haydn. Aquí la diferencia es aún mayor. En la obertura de Bach tenemos 4 voces diferenciadas. En Haydn, en cambio, la escritura es aparentemente más compleja, pero en realidad tenemos solo 2 elementos más uno que perfila. Como base para sus obras de orquesta, Haydn toma el cuarteto de cuerda, violín primero, violín segundo, viola y bajo continuo, 2 oboes y 2 trompas. ¿Por qué esta formación? Las cuerdas como base de la orquesta eran herencia del barroco, pero además las cuerdas proporcionaban estabilidad de timbre y afinación, un ámbito muy extendido y eran un grupo cohesionado. Los oboes aportan color y profundidad, son un instrumento ágil con lo cual pueden doblar violines, también tienen afinación estable y amalgaman bien con las cuerdas al mismo tiempo que tienen un timbre penetrante. Las trompas también unifican bien, aportan más color y profundidad, además de densidad y un cierto empaque. ¿Cómo escribe Haydn para este ensemble? En sus primeras sinfonías y por norma general, la melodía principal está en el violín primero. El bajo continuo es la voz secundaria principal. El bajo continuo era una técnica desarrollada en el barroco y que fundamentalmente era el soporte armónico a la o las voces de una obra. En las obras de Haydn, el bajo continuo lo tocan violonchelo, contrabajo y fagot. La viola acostumbra a doblar al bajo continuo, a veces en la misma octava, a veces una octava por encima, incluso pasando por encima del violín segundo. El violín segundo puede o bien doblar al violín primero, hacer una voz armónica, tener una pausa o un apoyo armónico. ¿A qué llamo apoyo armónico? Este es un tema aparte y no puedo extenderme ahora en ello, pero para entendernos, en un contexto polifónico puede haber voces con entidad propia y voces que solo existan para apoyar esas voces, como las voces paralelas que son sombra de una voz principal. Los oboes pueden doblar violines, especialmente primeros, perfilar frases. ¿Qué quiero decir con perfilar frases? Resaltar los puntos en los que se apoya una melodía, por así decirlo, puntuarla, resaltar las luces y las sombras. O crear cojines armónicos. ¿A qué llamo yo cojín armónico? La armonía puede tener muchas formas. Puede ser en forma de acorde de guitarra, de piano, de órgano. También podemos repartir esas mismas notas entre varios instrumentos. Esto es en resumen lo que hacía Haydn en algunos de los pasajes en forte, sobre todo si había una progresión armónica. Al cojín armónico se le puede dar la vuelta, lo que yo llamo desdoblamiento. ¿Qué es un desdoblamiento? Es habitual que, en un movimiento rápido, aparezca una melodía de valores simples, negras, por ejemplo. Está bien, pero el compositor puede sentir que les falta actividad, que no acaban de funcionar dentro de un movimiento rápido. ¿Solución? Que algunos instrumentos tengan más actividad. Y así esa sensación de pasividad queda compensada. Las trompas, perfilar las frases y hacer de cojín armónico, no doblando nunca las cuerdas, excepto cuando las cuerdas también perfilan la frase.
Este es el ensemble básico que Haydn utiliza al inicio de su carrera, pero Haydn escribe 104 sinfonías y numerosas obras con orquestas, y su estilo evoluciona. A lo largo de 36 años, desde la primera a la última sinfonía, irá incluyendo diversos instrumentos. En líneas generales irá añadiendo instrumentos a la plantilla, aunque a veces pueda incluirlos para una obra y no volver a contar con ellos en un tiempo. Tras los oboes y las trompas, la siguiente adición es la flauta solista, que inicialmente solo aparecerán los movimientos lentos. ¿Qué consecuencias tiene incluir una flauta a los dos oboes? Ahora puedes escoger entre doblar los violines con la flauta o con el oboe. Puedes doblar los pasajes más agudos de violines a los que el oboe no llegaba. Puedes tener cojines armónicos más amplios y completos, y los oboes tenderán a tocar algo más grave. Hay que notar que en las primeras sinfonías la flauta toca en un registro muy grave. Pronto abandonará ese registro por uno más agudo, en el que es más fácil de escucharla dentro de la orquesta. Por eso me parece claro que Haydn, aun con sus habilidades, inteligencia y sensibilidad, necesitó de la experiencia en el campo real. Fíjate que Haydn no incluye una segunda flauta hasta las últimas obras, probablemente por problemas de afinación. Lo que sí que incluye es de vez en cuando una parte solista para el fagot. Al tener un fagot solista podemos tener un bajo continuo sin violonchelo y contrabajo, por lo tanto más contrastes, tener la armonía entera en vientos, fagot, oboe, oboe, flauta, o tener otro solista, es decir, más color y más profundidad. De vez en cuando aparecerán trompetas y tímpani, casi siempre, pero no siempre juntos, aunque con ellas sucederá algo parecido a con la flauta. Si la flauta liberó a los oboes de parte de su carga, las trompetas hacen lo propio con las trompas. A veces Haydn reserva las trompetas para perfilar solo algunas frases. De alguna forma es como si hasta entonces solo hubiéramos tenido un signo de puntuación y de golpe tuviésemos dos. El tímpani juega un papel casi exclusivamente de tercera trompeta, o trompa cuando no hay trompetas, dándoles profundidad y definición. Incluso comenzaremos a ver trompas en el segundo movimiento, cosa hasta entonces impensable. Ya que en los movimientos rápidos tenemos a las trompetas brillantes, no necesitamos quitar las trompas para crear contraste. El siguiente paso en la evolución de Haydn será consolidar la plantilla con una voz separada para dos fagots, dos oboes y dos flautas, dos trompas, dos trompetas y tímpani, y dándole a la viola cada vez más independencia del bajo continuo. Ya el último estado en la evolución de Haydn es incluir a los clarinetes. Es importante notar que, a pesar de que la plantilla y la manera de escribir para ella evolucionó, las funciones básicas se mantuvieron durante toda la vida de Haydn. Aunque las voces secundarias fueron ganando en presencia, aunque la voz principal podía encontrarse en cualquier instrumento de la orquesta y aunque las combinaciones de instrumentos podían crear múltiples planos, el núcleo se mantuvo melodía principal en el violín primero y bajo continuo en el violonchelo y contrabajo. Solo que la primera sinfonía es mucho más desnuda que la 104. En la primera sinfonía Haydn solo cuenta con 3 colores y sus combinaciones. En la última cuenta con 11 más sus combinaciones. Estoy convencido de que tener más medios fue una herramienta más que utilizó Haydn a la hora de escribir obras más largas. En resumen, ¿cómo instrumentar a la Haydn? Necesitas una obra acabada en formato partitura de piano. Por ejemplo, una sonata de Clementi. Escoger una plantilla. Mejor comenzar con cuerdas, 2 oboes y 2 trompas, e ir añadiendo instrumentos en cada ejercicio nuevo. Transcribir la melodía al violín primero y la línea del bajo continuo al violonchelo, contrabajo, fagot y viola. Escribir la voz del violín segundo. Dependiendo de la partitura y del pasaje que tengamos, será unísono al violín primero, tendrá una voz independiente o pausa. Adicionalmente puede crearse un apoyo armónico. Diferenciar pasajes piano y forte. Escribir vientos solo en pasajes forte. Los oboes doblarán a los violines primeros o, sobre todo si el pasaje es una progresión armónica, un cojín armónico en notas largas. En último lugar, las trompas perfilarán las frases, incidiendo en la estructura rítmica, los puntos álgidos y remarcando los finales de frase. Una vez acabado, repetir. Y luego, repetir de nuevo. Y luego, repetir de nuevo. Haydn no comenzó con una orquesta enorme postromántica. Haydn comenzó con 2 oboes, 2 trompas y cuerdas. Y a lo largo de 40 años fue añadiendo poco a poco. Total, para acabar, con 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas, 2 trompetas, tímpani y en algunas horas trombones y cuerdas. Nada de escribir para 300.000 instrumentos. No tenemos que ir tan lentos como Haydn, pero un buen control de la materia viene del ejercicio consciente y de la repetición. Sí, es pesado y puedes necesitar paciencia, pero te prometo que si comienzas por aquí, tendrás un control mucho mayor de la orquesta que si comienzas por una plantilla postromántica. No es sexy, pero tiene consistencia, es de verdad.